Hay que reconocerlo, nos encanta pasar miedo. Desde que el mundo es mundo, ya fuera alrededor de una hoguera o ahora, en los rincones más oscuros de Internet, siempre nos ha fascinado una buena historia de terror. Son esos relatos que nos quitan el sueño, sí, pero que, si prestamos atención, la verdad es que dicen muchísimo de quiénes somos. Así que vamos a sumergirnos juntos en el corazón de nuestras pesadillas. Uf, solo leer esta frase ya pone los pelos de punta, ¿verdad? Y es que esto no es solo el comienzo de una historia, es una puerta de entrada a un mundo donde el miedo se puede casi tocar. Un mundo donde el sonido más tonto, el más insignificante, puede ser el anuncio de algo terrible. Y hoy vamos a explorar una de las leyendas que nace precisamente de un sonido. Y para empezar, nos vamos directos a Japón, a las vías de un tren. Porque es allí donde una de las leyendas urbanas más terroríficas del siglo pasado, pues sigue muy, muy viva. Y todo, absolutamente todo, empieza con un sonido. Os presento a la teke-teke. La versión más extendida de la leyenda cuenta que era un estudiante que por culpa de una broma pesada de sus compañeros o simplemente por un accidente horrible acabó cayendo a las vías. El tren la partió por la mitad, pero su rabia, su odio, fue tan potente que su espíritu se quedó atado a este mundo, buscando venganza. Y ahora es cuando viene lo que de verdad da miedo. El nombre, teke-teke, es literalmente el sonido que hace al arrastrarse. Un teke-teke, que produce al moverse por el suelo a una velocidad que no es de este mundo, usando solo sus manos y sus codos. O sea, imaginad la escena. Es de noche, estáis en un sitio solitario y empezáis a oír ese repiqueteo seco, rítmico, acercándose cada vez más. Para cuando quieres saber qué es, ya la tienes encima. Vale, la historia es aterradora, lo sé, pero es que la teke-teke es mucho más que un simple susto de Halloween. Es, de hecho, el ejemplo perfecto de lo que es una leyenda. Pero a todo esto, ¿qué es exactamente una leyenda? ¿Qué le diferencia de un cuento o un mito? Pues, en esencia, una leyenda es una historia que vive a caballo entre dos mundos, el de la realidad y el de la fantasía. Coge lugares que existen, hechos que podrían haber pasado, y los mezcla con sucesos extraordinarios, sobrenaturales. Y lo hace para intentar darle un sentido a algo, a un fenómeno, a un trozo de nuestra historia o incluso a nuestras normas sociales. Toda buena leyenda tiene, digamos, una receta. Primero mezcla lo real con lo imposible. Después se va pasando de unos a otros, cambiando y adaptándose con el tiempo. Casi siempre busca enseñar algo, una moraleja, o directamente soltar una advertencia. Pero lo más importante de todo, y lo más fascinante, es que actúa como un espejo de los miedos de una sociedad en un momento concreto. Y aquí es donde está el verdadero poder de estas historias. No son solo cuentos, son casi datos sociológicos. Son como una radiografía del alma de una comunidad, de sus ansiedades más profundas. Y para que lo veamos más claro, vamos a ver cómo funciona esto en distintas partes del mundo. Mirad esta comparación, es increíble. Si analizamos las leyendas populares de Japón y de México, por ejemplo, vemos patrones clarísimos. En las japonesas aparecen una y otra vez temas como el suicidio o el acoso escolar. En cambio, en las mexicanas cobran mucha fuerza la violencia contra las mujeres o la preocupación por el medio ambiente. Eso sí, la venganza parece que es un motor universal del terror. Volvamos un momento a la teke-teke. Su origen no es ninguna casualidad. El hecho de que muchísimas versiones la pinten como una víctima de bullying conecta la leyenda directamente con una preocupación social muy real y muy presente en Japón. La leyenda, al final, se convierte en una metáfora terrible de las consecuencias de la crueldad. Y en México lo vemos igual de claro. Personajes como La Llorona, que vaga eternamente buscando a los hijos que ella misma ahogó, o la monja de la catedral, esperando a un amor que nunca volvió, son el eco de siglos de historias de violencia machista, de pérdida y del papel de la mujer en la sociedad. Son, en cierto modo, el fantasma de una herida social que no termina de cicatrizar. Pero que nadie piense que las leyendas son reliquias polvorientas del pasado. Que va, están más vivas que nunca. Lo que pasa es que en el siglo XXI han encontrado un nuevo ecosistema para crecer y mutar a toda velocidad: Internet. El método de transmisión ha cambiado por completo. Lo que antes se contaba en susurros, al calor de una hoguera, de abuelos a nietos, ahora se comparte con un solo clic. Las leyendas urbanas son el nuevo folclore, el folclore de la era digital, y viajan a la velocidad de la luz por vídeos, foros y redes sociales. Claro que esta nueva forma de contarlas también cambia las propias historias. Por ejemplo, canales como La Paradoja del Mundo no se limitan a narrar la leyenda para dar miedo y ya está. No. Lo que hacen es analizarla, diseccionarla y muchas veces le añaden una capa de humor negro que crea una experiencia totalmente nueva. Y esto es la prueba definitiva.
O sea, te enfrentas a un fantasma vengativo que te persigue a 100 por hora para partirte en dos y la sabiduría popular de Internet te dice que le pidas un paseo en patines. Es la mezcla perfecta de pánico y comedia. Es una forma muy de nuestro tiempo de lidiar con el miedo, riéndonos de él, aunque sea con la risa nerviosa. Entonces, si llegamos hasta aquí, la pregunta es obvia. ¿Por qué seguimos contando estas historias? ¿Por qué, a pesar del mal rato que nos hacen pasar, las leyendas siguen con nosotros siglo tras siglo? Pues perduran porque son mucho más que un cuento de miedo. Son un archivo de nuestra cultura, una especie de brújula moral, un entretenimiento que nunca pasa de moda. Y por encima de todo, son una herramienta para que procesemos nuestros miedos más profundos como sociedad. Contar la historia de La Llorona o de la Teque-Teque es, de alguna manera, conectar con las preocupaciones de todos los que vinieron antes que nosotros. Y todo esto, claro, nos lleva a una última pregunta, una para reflexionar. Si las leyendas son un reflejo de los miedos de una sociedad, ¿qué historias de terror estamos creando nosotros ahora mismo? ¿Qué monstruos nacerán de nuestra ansiedad por la tecnología, el cambio climático o la soledad en la era digital? Es algo en lo que pensar, desde luego, sobre todo la próxima vez que oigamos un ruido extraño en mitad de la noche.